Audiovisual Clips. La caída de Nerón. Vamos a ubicarnos en Roma en el año 68 después de Cristo. Por esos días, el emperador Nerón supo que se gestaba una conspiración para derrocarlo. La noticia lo afectó no tanto por el trono, sino por su vida. En Roma existían emperadores vivos o muertos, pero no retirados. Sucedía que en la Galia el gobernador Cecilio Vindice se había sublevado contra el emperador. Su intención no era ocupar el trono. Para ese papel se había pensado en el legado de España, llamado Galba. Vindice hizo declaraciones agraviantes contra el emperador. Lo insultó públicamente y lo definió como un cantor miserable. Y nada podía herir a Nerón más que estas palabras, ya que él era cantor, pero no se consideraba miserable. Nerón entonces llamó a su palacio a algunos funcionarios para que le explicaran la situación. La explicación resultó tan deprimente que optó por mostrar a sus invitados el novedoso Hydraulus, una especie de siringa hidráulica, de flauta hidráulica, que presentaría muy pronto en el teatro como una maravilla de su invención. Mientras Nerón se distraía con esos asuntos, Vindice había logrado ganar a Galba para su bando, ayudado por el comandante de las legiones españolas, que se llamaba Tito Vinio. Cuenta la crónica que cuando Nerón se enteró de esa unión, ¿no?, de Tito Vinio y de Vindice, cayó al suelo desvanecido y permaneció inconsciente largo rato. Apenas recobró el sentido, corrió de un lado a otro de su palacio, se rasgó las vestiduras, se golpeó la cabeza con los puños y gritó a viva voz que estaba acabado. Es curioso eso de desmayarse primero y hacer el escándalo después. En su desesperación, el emperador logró por lo menos convencer al Senado para que declarara a Galba enemigo del Estado. Así como ahora te nombran ciudadano ilustre, entonces te declaraban enemigo del Estado. Eso lo tranquilizó un poco. Como respuesta, Galba confiscó los bienes de Nerón en Hispania. De nuevo asustado por la temeridad de sus enemigos, que en realidad eran casi todos, ¿no?, Nerón quiso llamar a los comandantes de los ejércitos y a los gobernantes de las provincias para hacerlos asesinar. Pretendía también liquidar a todos los desterrados, cualquiera fuese el lugar de su asentamiento, y a todos los galos que se encontraran en Roma, a unos para evitar su participación en la conspiración y a los otros por ser cómplices de sus compatriotas. Pero no pudo concretar ninguno de estos crímenes. La verdad es que Nerón eludía sus terrores con distracciones que eran muy poco convenientes. Mientras se conspiraba contra él invitaba a sus amigos a bacanales y recitaba poemas satíricos referidos a los caudillos de la rebelión. Pero cada vez le quedaban menos amigos, las orgías eran muy poco concurridas. Una noche solo asistió su vieja nodriza. La mujer trató de consolarlo y le hizo notar que a otros gobernantes también les había pasado lo mismo, y Nerón lloró. Después el emperador pensó que su única oportunidad residía en sofocar militarmente la insurrección. Claro, no tenía muchos efectivos en Roma, ¿no? De todos modos, con lo poco que tenía, empezó a organizar una campaña. Pensó que se iba a aburrir mucho en el campo durante las acciones militares, y entonces utilizó casi todos los vehículos de transporte
para llevar su utilería teatral. También contrató a prostitutas, pero por lo menos les hizo cortar el pelo a lo hombre y las equipó con hacha y escudo para disimularlas entre la tropa. La verdad es que, con excepción de los pretorianos, no había en Roma soldado alguno a disposición del emperador. Hicieron reclutamientos en distintos barrios de la ciudad, pero fueron infructuosos. Nadie quería participar de esta aventura. Por consiguiente, Nerón publicó una disposición según la cual todo romano pudiente debía entregar un determinado número de esclavos para la campaña que él estaba organizando contra sus enemigos. Con esas medidas, Nerón perdió las últimas simpatías de los romanos. En las calles de Roma aparecieron leyendas contra el emperador, en las paredes, no en las calles. Se leía el nombre de Vindique, o frases como: con su canto despertó a los gallos, leyenda en la cual la palabra Galli aludía a los galos. Con su canto despertó a los galos. Las arcas imperiales flaqueaban. Cuentan que un romano acaudalado le ofreció 150.000 dracmas si cantaba para él, pero Nerón rechazó la oferta indignado. Un día, a mediados del 68, el emperador ahí estaba en el triclinio, en esa especie de diván que tenían para morfar, ¿no? Estaba terminando de almorzar. Apareció un mensajero y entregó una carta. Y Nerón supo que algunos pretorianos, que era la guardia más fiel, se habían pasado al bando de Galba. La empresa ya no podía realizarse. Los pocos soldados que tenía, algunos ya se pasaban al enemigo, y Nerón entonces supo que estaba verdaderamente perdido. Mandó llamar a Locusta, una famosa envenenadora, y le pidió uno de sus venenos para envenenarse. Me voy a envenenar. Ella se le dio, pero Nerón no se atrevió a beberlo. Esa noche, se calcula que fue el 8 de junio del 68, el emperador se aterró con el silencio que dominaba su palacio. Empezó a recorrer los aposentos de sus amigos, de los cortesanos, y no había nadie. Llamó a los sirvientes y no le contestaron. Por todas partes había rastros de saqueo, que se afanaban las cosas, ¿no? Las palanganas, me imagino. Solo quedaba un compañero del emperador, de nombre Faón, que le ofreció a Nerón su casa de campo, próxima a la ciudad. Faón le dijo que allí podría reposar un poco, y el emperador aceptó agradecido. Suetonio escribe, cuenta cómo fueron las cosas. A la ayuda de Faón se agregó a último momento la de Epafrodito, otro amigo de Nerón, y en la finca de Faón se quedaron descansando. Por ahí golpearon la puerta. Un mensajero le llevó la noticia según la cual el Senado acababa de declarar a Nerón enemigo del Estado. Chao. Ya habían salido en su busca y amenazaba al emperador el castigo usual en esos casos. Nerón preguntó cuál era ese castigo y se le dijo que sería sujetado el cuello en una horqueta y su cuerpo desnudo sería flagelado hasta la muerte. Nerón decidió no esperar ese castigo y decidió matarse. Quiso apuñalarse, pero no se animó, hasta que escuchó que los cascos de unos caballos se acercaban. Entonces tomó el puñal, se lo clavó en la garganta, tambaleó un poco, y Epafrodito saltó a su lado y hundió todavía aún más el cuchillo, ayudándolo en aquel suicidio. Los soldados irrumpieron en la finca y hallaron al emperador en el suelo. Un centurión le extrajo el puñal y oprimió la herida con el manto. Nerón llegó a decir: demasiado tarde, y murió. Cuentan que la famosa frase "qué gran artista muere conmigo" la dijo en aquella casa de campo, pero mucho antes de que llegaran los soldados. Nerón no había alcanzado a vivir 31 años. Todos nos imaginamos a un señor cuarentón parecido a Peter Ustinov, pero no, era un muchacho.
había gobernado casi 14. Quiere decir que el cantor, el loco y el incendiario, debemos imaginarlo bajo la forma de un pibe. Entre los soldados encargados de llevar a Nerón con vida hasta Roma, se encontraba un hombre llamado Marciano Iselo, un liberto de Galba. Iselo impidió que decapitaran al cadáver. Su cuerpo fue incendiado, incinerado es la palabra, sin sufrir mutilaciones. Iselo ordenó envolver al final en el manto blanco que había lucido en su cortejo triunfal, y así fue quemado sin la presencia del público. Sus cenizas se depositaron en el Panteón de los Domicios, en el Monte Pincio. Según Suetonio, a principios del siglo II, todavía estaba en el mausoleo un sarcófago de pórfido que pertenecía a Nerón. Luego, con los saqueos de las invasiones bárbaras, aquel sarcófago se perdió para siempre. Qué cosa, ¿eh? Así que, atención, nunca dijo eso de qué gran cantor, qué gran artista pierde el mundo. Lo dijo antes de morir. ¿Y por qué? Y porque ya sabía que no tenía salvación. Todo esto nos produce una gigantesca piedad por Nerón. Decimos, pobre tipo, mirá cómo se la dieron, ¿no? Pero bueno, era un señor de temer. Este muchacho Nerón, este muchachito Nerón, el pibe Nerón. El pibe Nerón. Un cantorazo. Pero ganaba los concursos con acomodo. Sí, sí. ¿Cómo cantaría, no? Ya hemos dicho aquí que hay... los testimonios son contradictorios. Algunos dicen que era malísimo y otros que era más o menos. Claro, los que dicen que era malísimo son sus enemigos que lo odiaban y aquellos historiadores que creen que un loco asesino debe cantar mal. Yo también creo eso. Yo también creo que los malos cantores y los locos asesinos van al mismo infierno. Bien, ¿a quién quiere dedicar usted esta historia, querido Rolón? Y se la quiero dedicar a las prostitutas y a los esclavos que fueron forzados a hacer las veces de soldados para esta campaña que intentó Nerón, ¿no? Sí, al final no fueron. No fueron, se salvaron por suerte. No. Pero está bien. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.